Buenas tardes, somos Aldana Romero y Carla Tomir, y en este video se analizarán los cuentos El Pozo y el Péndulo y La Máscara de la Muerte Roja, escritos por Edgar Allan Poe, a través de los rasgos del género gótico enunciados por Miriam López Santos en su texto titulado Teoría de la novela gótica, y a su vez a través de la tradición gótica y el terror psicológico explicados por Howard Lovecraft. Edgar Allan Poe fue un poeta, narrador y crítico estadounidense, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Es conocido por su narrativa de terror y su maestría en el relato de influencia gótica, siendo considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal y padre del género detectivesco. El cuento El Pozo y el Péndulo transcurre durante la Inquisición española, donde el protagonista es condenado a morir por un crimen que el lector desconoce. Se encuentra encerrado en una celda de la que se desconoce el tamaño, que cuenta con un pozo en el centro y un péndulo colgante, que desciende lentamente para provocarle la muerte. El protagonista busca la manera de escapar, tratando de evitar morir por los diferentes desafíos que se le presentan. El cuento La Máscara de la Muerte Roja transcurre en un pasado medieval, durante una epidemia arrasadora que le tocó vivir a un país europeo. Era tan fulminante la plaga que tan solo con media hora se producía el deceso de cada persona. Existía un príncipe llamado Próspero, quien, sabiendo lo que estaba pasando, decidió llamar a los cortesanos, hacer estructuras nuevas en su abadía para protegerse y evitar todo tipo de plaga, pero lo que no sabía era que la muerte iba a acecharlo a pesar de todo lo que él hiciera. Solo Para dependía comenzar este del análisis, tiempo. la escritora López Santos menciona que la literatura gótica está conformada por un componente argumental que tiene dos principios, la lógica narrativa y los motivos recurrentes. Comenzaremos con La Máscara de la Muerte Roja. En lo que respecta a la lógica narrativa, está construida por un enigma al que el protagonista se debe enfrentar. Hay algo misterioso y desconocido que sale a la luz a través de situaciones y una aparición repentina que sufre el personaje. Se retrasa la revelación del misterio, ya que cuando la realidad se impone, el relato culmina. En relación al cuento, el enigma que se presenta es descubrir quién se hallaba detrás de esa figura enmascarada que se presentó en el baile de máscaras, puesto que tenía un aspecto tenebroso que generaba horror y repugnancia. El príncipe Próspero, al percatarse y visualizar una figura extraña que se mezclaba entre la multitud y que luego pasó por delante de él con rumbo hacia los salones, de manera ofuscada y enojo fue detrás de la figura. Se lanzó hacia ella para atacarla con un puñal, pero cayó desplomado sin vida al suelo. Al final del cuento, la gran mayoría de los invitados se acercaron al aposento negro. Al ver a la silueta muy erguida y quieta a la sombra del reloj de ébano, revelaron la identidad, quitándole la máscara, descubriendo que detrás de ella no existía nada, solo oscuridad. Se enfrentarían a la presencia de la muerte roja y cada uno de ellos recibió su muerte, ya que ésta lo domina todo y no tiene límites. Además, se destaca la presencia de un objeto que esconde algo relacionado con los acontecimientos. En este caso, ese reloj de ébano, ya que el péndulo se balanceaba con pesadez y en el baile de máscaras provocaba cierto desconcierto en las personas que escuchaban el sonido. Este simboliza lo inexorable que es la muerte y cada una de las campanadas les recuerda que el tiempo se acaba y la muerte se aproxima. En el desenlace del cuento, el reloj se detuvo porque se concluyó con el deceso de todas las personas partícipes de la fiesta, representando que nadie escapa de la muerte. Acerca de los motivos recurrentes, están compuestos por un eje principal en el que giran todos los acontecimientos. En relación con este cuento es el miedo a la muerte y al dolor. En cuanto al miedo a la muerte, es inevitable y acecha desde el nacimiento. El texto menciona la peste de la muerte roja y los graves síntomas que producía, provocando el fallecimiento en media hora. Por ello, el príncipe Próspero se resguardó junto a sus amigos cortesanos de la alta alcurnia en su abadía con precauciones y seguridades para evitar a la epidemia. Asimismo, se alude a los seres fantasmales. Cumplen un papel argumental acompañado de un efecto maléfico y una sensación de horror. Se asocia con el fantasma que se percibe, se siente, pero en ningún momento se visualiza, ya que los invitados que se encontraban en la fiesta observaron a la figura encubierta y al quitarle su máscara descubrieron una oscuridad y vacío, y con expresiones de espanto sabían que estaban ante la presencia de la muerte. En torno al miedo al dolor, se destaca que gira en torno al dolor físico y tangible, recreando la crueldad y las torturas.
En relación al cuento escrito por Poe, la muerte se presentó de forma macabra, dado que las personas que padecían esta peste de la muerte roja sufrían dolores, vértigos, poros ensangrentados y el cuerpo con manchas escarlatas que resultaban ser fatales y tormentosas, convirtiendo al ser humano en un monstruo que resulta excluido de la ayuda de los demás. Con respecto a los actores del relato, son fijos y estereotipados, llamados personajes marionetas. Esto quiere decir que la lógica narrativa los caracteriza y determina sus actuaciones. En este caso, el cuento presenta un villano, quien es la muerte roja, ya que es arrasadora, fulminante y dolorosa con sufrimiento. Solo bastaba con media hora para terminar con el deceso de las personas y no hace la distinción entre ricos y pobres. En cuanto al narrador, es una entidad que crea el autor para que presente los personajes, revele los hechos en un tiempo y espacio concreto. Asimismo, mantiene su credibilidad y la verosimilitud de la historia. En lo que respecta a la novela gótica y el cuento, presenta un narrador omnisciente que muestra una realidad objetiva e impide que los lectores realicen suposiciones diversas acerca del final, dado que no se pone en duda la presencia de la muerte, ya que conoce todos los detalles y los eventos que suceden. Por otra parte, la autora López Santos alude a las coordenadas espaciotemporales. El espacio narrativo es una ayuda a configurar los rasgos psicológicos de los personajes y las descripciones son fundamentales. En ambos cuentos corresponde al cronotopo del castillo de Mijael Bakstin y se situó en un espacio cerrado, puesto que ocurrió en una abadía con una muralla que la rodeaba para la máscara de la muerte roja y en un calabozo para el pozo y el péndulo. En el primer cuento mencionado, presenta un espacio de la protección, dado que para el príncipe Próspero la abadía era un refugio para protegerse de la peste de la muerte roja, pero al mismo tiempo es un espacio de opresión, ya que al aparecer la figura desconocida simboliza la muerte y se convierte en un lugar de encierro en sí mismo, sin saber él que en algún momento de la noche se aparecería la muerte. La abadía estaba compuesta por 7 salones, con una ventana gótica que varía según el color del aposento, los cuales eran el azul, ubicada en el este, representando el nacimiento, el púrpura, la rapidez de la vida, el verde, la juventud y las aspiraciones, el naranja, el cumplimiento de las ambiciones, el blanco, la vejez, el violeta, la edad avanzada, y el negro en el oeste simboliza la muerte, y las ventanas de un color sangre eran los efectos de la plaga. Los lectores ante estas descripciones saben que estos espacios no presagian nada bueno. Acerca del tiempo narrativo, se plantea que el tiempo externo es pasado y oscuro. En relación con el cuento de Edgar Allan Poe, no está determinado con precisión, pero el narrador da indicios, tal como el baile de máscaras, al ser un entretenimiento para los cortesanos y nobles en un país de Europa medieval. También se encuentra el tiempo interno, que varía según los personajes o la cercanía con los acontecimientos sobrenaturales. En este caso se menciona que luego del encierro del príncipe Próspero transcurren 5 o 6 meses y para el protagonista la percepción del tiempo avanza rápidamente, al igual que la muerte ágil y repentina de cada uno de los invitados de la fiesta. En cuanto al análisis del pozo y el péndulo, comenzaremos analizando el componente argumental. En cuanto a la lógica narrativa, el primer enigma que se presenta es el motivo de la condena del protagonista. Encontramos un pasado oculto del que no se habla, que se presenta como desconocido. Luego encontramos el enigma de cuánta demora el péndulo en caer sobre el protagonista. A su vez, es alimentado con comida picante y sin agua para beber, aumentando así su sufrimiento, atestado de ratas en la celda que caminan sobre él y sobre la comida. Relata que fueron días con el péndulo oscilando sobre él, descendiendo lentamente. El relato dura lo que dura este enigma, es decir, una vez que logra soltarse y salir debajo del oscilante péndulo, se entera que el ejército francés derrota la fuerza de la Inquisición en Toledo. El protagonista es rescatado cuando está al borde de la muerte. Al finalizar el enigma de cómo iba a morir, también finaliza el cuento, se da fin al misterio y al relato. Encontramos como motivo recurrente el miedo, en este particularmente el miedo a la muerte. Desde el comienzo del cuento, el protagonista está condenado a morir. Al encontrarse encerrado en un calabozo, la muerte lo acecha. El protagonista es consciente que si cae al pozo que se encuentra en el medio de la celda, muere. Para probar esto, arrojó una piedra al pozo que tardó demasiado en caer y cuando llegó al fin del recorrido, escuchó que abajo había agua. También muere si el péndulo termina de descender sobre él,
y ya al final deja ver que por más que logró liberar sus ataduras, está condenado a morir igualmente con los hierros calientes que lo acercan al pozo y al destino ya mencionado. A pesar de esto, supera 3 pruebas a la muerte siendo rescatado. El protagonista expresa sus temores y busca la forma de evitar la muerte, incluso si representa lastimarse con el péndulo o soportar las ratas caminando sobre él. Está dispuesto a hacer lo necesario por salir del calabozo con vida. En cuanto a los actores de relato que se encuentran a expensas de la lógica narrativa, podemos identificar en El Pozo y el Péndulo a los villanos como los inquisidores. Son quienes condenan al protagonista y quienes le imponen una serie de torturas buscando llevarlo a la muerte. Si bien solo participan del cuento mediante los relatos del personaje, se sabe gracias a que son varones crueles que lo someten a lo largo de todo el cuento. Luego tenemos a nuestro protagonista, que no se encuentra en ninguna categoría diferenciada por López Santos, ya que es un personaje con un mayor trabajo psicológico, a través de quien podemos experimentar el miedo participando como lectores de la obra, acompañándolo a través de las situaciones que atraviesa. Y podemos interpretar al ejército francés como el caballero que lo salva del cruel destino que le espera al protagonista. En este cuento no hay personajes femeninos. En este cuento de Poe encontramos un narrador protagonista. Quien narra los hechos es quien está padeciendo la tortura. Describe con detalles el sufrimiento que padece, relata sus pensamientos, dando así una espeluznante experiencia. Transmite hacia los lectores la desesperanza de un hombre que sabe que va a morir. Que sea en primera persona ayuda a sostener el terror a lo largo del cuento. Lo sumerge en él al anticipar las distintas formas de provocar la muerte por parte de los inquisidores. En El Pozo y el Péndulo, la historia transcurre en un calabozo en la época medieval. El cronotopo del castillo es el que utiliza Poe, cronotopo que comparte con la máscara de la muerte roja. La celda se describe como un espacio lúgubre, poco iluminado, sucio e infestado de ratas, y con un pozo profundo en el centro. Es un espacio en que el protagonista se encuentra aislado y en soledad, del que es casi imposible huir, herméticamente cerrado. Se encuentra coaccionada la libertad del protagonista. El tiempo es oscuro y remoto, pero preciso en este relato. Transcurre durante la Inquisición española. El tiempo interno del relato no se encuentra definido, ya que sabemos que han pasado días desde que el protagonista es condenado, pero no con certeza cuanto ya que padece de desmayos y no cuenta con acceso a la luz solar, por lo que no puede medir el transcurso del tiempo. A su vez podemos analizar que este tiempo psicológico varía debido al estado de ánimo del protagonista. Entendemos que debido a las torturas, el tiempo transcurre lentamente para él, imposibilitando medirlo con precisión. Por otro lado, el escritor Howard Lovecraft, en el capítulo 7 del texto El horror sobrenatural en la literatura, menciona que Edgar Allan Poe consideraba que la función de la literatura creativa era expresar e interpretar los sucesos y sensaciones. Además, alude que su rasgo propio era el terror psicológico, en el que las fases de la vida y los pensamientos estaban inclinadas hacia lo extraño y tenebroso, con un sentido espectral y el miedo elevado a la enfermedad y la perversidad en sus cuentos. En lo que respecta al terror psicológico de Poe, trabajaba con factores que afectaban mentalmente a los lectores para asustarlos. En relación a ambos cuentos, se menciona la muerte como una de las principales características. Acerca de los rasgos psicológicos, el autor Poe se sumerge en la mente humana mediante hechos macabros y se centra en las emociones de los personajes, en describir lo que hacen, su entorno y el escenario terrorífico. En El Pozo y el Péndulo, el miedo está latente a lo largo del relato, desde la representación de los inquisidores hasta las torturas en la celda. No solo las físicas, sino también las torturas psicológicas, al encontrarse en soledad, en la oscuridad pasando frío, hambre y sed. Luego, al llevarlo a la disyuntiva de morir saltando al pozo, quemarse con los hierros de la celda o morir por la navaja del péndulo. Luego, el personaje descubre que se encuentra vigilado por los inquisidores, dándose cuenta que están esperando ver qué decisión toma para morir. Estas sombras que lo observan representan una amenaza y se da cuenta de que no podrá escapar con vida de ahí. Se expresa una atmósfera oscura, fría y lúgubre que acompaña los sentimientos del protagonista. Poe en este cuento trabaja la mente humana y la desesperación de las personas en situaciones extremas. El hecho que se encuentre narrando en primera persona hace que el lector participe activamente y se identifique con los distintos padecimientos del protagonista, a pesar de que se desconoce por qué se encuentra condenado y encerrado
esperando tan terrible desenlace. En este cuento, logra crear el efecto único que buscaba principalmente a través de las descripciones macabras de la celda, de los métodos de tortura y de las ratas. Incluso, la elección de la época en la que transcurre la historia indica un cronotopo que genera horror, sabiendo las torturas y las muertes que ocurrieron durante la Inquisición española en Toledo. Todos los detalles que elige para las descripciones en la historia ayudan a armar un clima de miedo, de terror y que sitúa al lector en el lugar del protagonista. Logra expresar los sentimientos que se enfrenta una persona condenada a morir y el sufrimiento que padece esperando su fin. Con respecto a la máscara de la muerte roja, los elementos que utiliza este escritor son la sombra arquetípica, las tinieblas que producen amenaza y el miedo a lo desconocido. Esto se enlaza con el cuento, ya que la figura resurgió del séptimo salón, en la que se filtró por los cristales rojos deslizándose en una estremecedora y tenebrosa tiniebla. Esta silueta enmascarada se presentó en el baile de máscaras repentinamente, dando una mala impresión, de espanto y de repugnancia. No conforme con ello, pasó por al lado del príncipe, con altivez sin darle importancia, dirigiéndose hacia los salones de la abadía, y al finalizar el cuento se reveló que detrás de esa máscara solo había oscuridad. El miedo del príncipe y de todos los invitados que se encontraban allí fue visualizar a la misteriosa y espectral figura. Las características que emplea en sus cuentos son la obsesión por la muerte, dado que en la máscara de la muerte roja, el príncipe próspero le temía la muerte de la peste roja y por ello decidió encerrarse en su abadía como una escapatoria, pero la muerte es paciente y llega cuando menos se la espera. A su vez, el principal motivo de miedo para el protagonista del Pozo y el Péndulo también es la muerte tras su condena. A lo largo del cuento podemos ver cómo el protagonista idea formas de escapar de ella. Se encuentra encerrado en una celda con distintos métodos de tortura que todos tienen por finalidad matarlo. Por lo tanto, vemos también tortura psicológica, debido a todo lo que está dispuesto a hacer para salvar su vida. También, un aspecto que sobresale del protagonista de la máscara de la muerte roja es la imposibilidad de autocontrol. Esto se produce con la aparición de la figura enmascarada que provocó un desasosiego en Próspero y sentimientos encontrados entre disgusto e incomodidad, puesto que le parecía un insulto que alguien se presentara disfrazado de esa manera. Les manifestó a sus cortesanos que lo desenmascarasen, pero para lograr descubrir quién era y ahorcarlo, pero nadie lo pudo hacer, ya que les causaba temor. La figura con pasos serenos pasó por delante del príncipe, desencadenando enfado e ímpetu, y tomó la decisión de seguirlo con el objetivo de enfrentarlo y clavarle el puñal. En cuanto a lo grotesco, gótico y perturbador, prevalece en todo el cuento el tono del protagonista, ya sea desde lo arquitectónico de su abadía, la elección decorativa de los salones y de los disfraces predominando lo fantasmagórico y lo extraño. En el cuento, el príncipe Próspero se encuentra trabajando desde el nivel psicológico. Era caracterizado como feliz, intrépido y sagaz, con un gusto excéntrico, majestuoso y extravagante. Era egocéntrico, al igual que sus decisiones, ya que debió encerrarse en su abadía sin importarle la fuera, mientras que las demás personas se encontraban devastadas por la peste. Se caracteriza como egoísta, porque decidió cuidar a su grupo y entorno de amistades, de alta alcurnia y una cantidad minuciosa de cortesanos. El príncipe, con su inseguridad y miedos, hizo construir y reformar su castillo con colores puntuales en los salones y ventanales góticos como modo de defensa, de autoestima para sentirse valeroso actuando con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos. Además, el brillo que se expone en el baile de máscaras era para ocultar la oscuridad y la muerte que se encontraba. También, el nombre del protagonista Próspero hace referencia al duque de Milán de la obra de teatro La Tempestad, escrita por William Shakespeare. En conclusión, el cuento La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe presenta los rasgos del género gótico, en los cuales se manifiesta el enigma, el eje del miedo a la muerte y al dolor, también la muerte roja como el villano, el protagonista Próspero como un personaje trabajado desde lo psicológico, un narrador omnisciente y las coordenadas espacios temporales.
Por su lado, El pozo y el péndulo también comparte rasgos del género gótico, manifestando enigmas, miedo a la muerte, tiene a los inquisidores como villanos y las coordenadas espacios temporales corresponden al cronotopo del castillo, pero su narrador es en primera persona.